Leonardo Abercon, bienvenido al Museo de Utu. Muchas gracias por este ratito. Muchas gracias. Me decías que lo conocías, que en una muestra de Jaime Clara. Exacto, una muestra acá al lado de Jaime Clara que presentaba una serie de caricaturas nuevas. En un ratito, al terminar o cuando ya empezó la parte de brindis, me vine a recorrer acá. El museo me sorprendió mucho, muy lindo museo. Bueno, muchas gracias. Estás invitado para cuando Muchas quieras. gracias, Ahora capaz que vamos a la de Gastón Britos. Exacto. Que estás poniendo ahora. Bien, me gustaría arrancar por tus comienzos. ¿Hay un momento en el que vos te das cuenta que decidiste dedicarte al periodismo? Bueno, tuve un inicio bastante vocacional, bastante difuso. Estuve un tiempo en la Facultad de Ciencias Económicas. Fue un fracaso rotundo, no me gustaba, no me resultaba fácil tampoco, pero sobre todo no me gustaba. Y ahí hubo un periodo en el cual realmente no sabía muy bien qué hacer. Y después de unos meses que ayudé a mi padre, tenía una farmacia y lo ayudé ahí un poco, alguien me recomendó entrar al Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, que es lo que hoy es la Universidad Católica, que en aquel momento se llamaba así, no era universidad, que había una carrera de comunicación. Eso me lo recomendaron en base a que yo le había contado a esa persona que yo cuando estaba en el liceo hacía como un diarito dibujado en la clase, y entré ahí sin saber muy bien si eso era, y lo que aprendí ahí me gustó. Era como una carrera de comunicación muy incipiente, muy rudimentaria. Era como, no sé si era la tercera o cuarta generación, no había habido muchas generaciones. Estaba arrancando. Pero bueno, más o menos me gustó, sin que tuviera claro que quería ser periodista. El primer trabajo que tuve fue en una agencia de publicidad. Trabajé en McCann Erickson no mucho tiempo, un mes, 2 meses. ¿Como redactor? Claro, como redactor, lo que se decía creativo, pero era más bien redactar cosas. No me gustaba mucho, o sea, me gustaba, pero de algún modo no me completaba. Es decir, no me gustaba que, por ejemplo, vos hacés algo que estaba muy bueno, que vos creías que estaba muy bueno, ¿no? Y venía el representante de la empresa y decía que era una porquería y se sellaba así, no había más espacio para discutir más nada. Eso no me convencía mucho. Y lo otro que no me convencía, como que me daba terror también, es que me pidieran avisos de una campaña. No existían las leyes que hay hoy. Entonces decía, me van a pedir una campaña de tabaco o algo así, y voy a verme obligado a tener que redactar que el tabaco es genial, y no quería. Entonces no me pasó finalmente, ¿no? Hice cosas, Coca-Cola era un cliente, eso estuve muy cerca de Montevideo Rock 1, que Coca-Cola lo auspiciaba. Hice varias cosas para Montevideo Rock 1, que fue una gran experiencia. Pero bueno, había algo que no me cerraba del todo, y ahí me surgió empezar a colaborar en un semanario aquí. Ya había publicado algo en Jaque, un par de notas sueltas, y era como ir probando cosas, y el periodismo fue lo que finalmente rápidamente dije, esto es esto. ¿Y nunca te defraudó? O sea, te llevas todos los golpes que muchas veces he tenido, o disgustos o cosas que no te gustan también, pero no, claramente encontré una vocación ahí. Y esos momentos que vivías en las agencias de publicidad, de que venga el gerente de marketing en general, que es el que dice no, esto no, ¿te pasó en el periodismo que te digan esta noticia no, esta noticia? Y que capaz que son días y días de trabajo. Sí, me ha pasado, sí. O sea, la casuística es enorme, ya van muchos años, entonces me ha pasado, no sé si de todo, pero me ha pasado mucha cosa. Pero en el fondo, por lo menos yo lo veo así, me ha pasado. Tampoco quiero ser laudatorio con la publicidad, porque yo trabajé muy poco tiempo en publicidad, entonces mi experiencia es nada, ¿no? Pero comparando lo que es una experiencia muy ya larga en el periodismo con una que fue nada en publicidad, creo que en el periodismo, aún en las que más me he enojado por cosas que esto no, por ejemplo, que si te bochan una nota, casi siempre por lo menos entendés las razones del otro, aunque no las compartas, ¿no? Aunque no las compartas. En cambio, aquellas en publicidad a veces me costaba más.
Pero en el fondo es que me gusta más la tarea y me gusta más la misión de informar, de comunicar a la gente lo que pasa, digamos. Eso que ahí está la vocación. ¿Y tus inicios fueron en prensa primero y después trabajaste en radio? ¿En dónde te sentías más cómodo? Casi toda mi carrera, digamos, si yo la dividía en porcentajes, ahora en estos últimos años he hecho mucha televisión, pero fue básicamente en prensa, escribiendo. En radio llegué bastante más adelante. Creo que lo primero fue integrar las tertulias con Emiliano Cotelo, era en El Espectador en aquel momento, y después también en El Espectador formé parte del equipo de Suena Tremendo, lo que ahora es fácil desviarse. Pero fue muchos años después. Ya llevaba muchos años en periodismo, y bueno, y la televisión vino más tarde todavía. Me gusta todo, pero la carrera la hice escribiendo. ¿Y la incursión en radio y en televisión fue por invitación o porque vos dijiste, bueno, capaz que pruebo esto que es nuevo o a ver cómo me siento? O sea, cuando daba clase yo siempre le decía a los muchachos que no se encasillaran, ¿no? Porque, o sea, que no dijeran, no, yo voy a hacer radio o yo voy a escribir, o también que no se encasillaran en tipos de periodismo. Yo quiero hacer periodismo cultural y solo cultural, porque el mercado es chico, porque no es como otros países donde de repente vos podés encasillarte y tener una carrera. Acá podés también, y hay gente que le ha salido, por supuesto. Pero me parece que en un mercado como el uruguayo hay que estar abierto a todo. O sea, yo siempre lo estuve, pero se fue dando más adelante, digamos. Incluso en las temáticas, hoy en día los que egresamos de publicidad, de comunicación, en general el primer trabajo es de redactor de portal web, ¿no? Que es como no había en mi época. Ir buscando noticias o ir buscando cosas y redacciones cortitas, muy rápidas, que eso es necesario saber de cultura, claro. de política, tener... ¿Esas cosas se daban cuando vos arrancaste o vos pudiste decir, bueno, me quiero enfocar más a esto? Por ahí no portal web, obviamente, pero... No, portal web no había, por supuesto. No, tuve que enfocarme a lo que fuera surgiendo. Por ejemplo, el primer puesto fijo que tuve, o sea, colaboré en el semanario Aquí, antes en Jaque, publiqué un par de notas, algunas medias con Jaime Clara. Era compañero de clase en el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras. Ahí publicamos, bueno, en realidad antes, Jaime es maragato, como todo el mundo sabe, que hace mucho alarde de su condición de oriundo de San José. Él escribía para un semanario que se llamaba Hechos de San José. Y entonces necesitaba un fotógrafo que lo acompañara a esas notas. Y era yo el fotógrafo. O sea, mis primeras publicaciones fueron como fotógrafo. No las cobraba, cosa que después siempre como estudiante, a los estudiantes les decía que no aceptaran trabajo sin cobrar, aunque yo en realidad esas fotos no las cobraba. Pero muy rápidamente vino la elección nacional, la salida de la dictadura, y la primera elección, o sea, la asunción de Sanguinetti y luego de la elección del 84, en el 85, fue un episodio en el cual el mundo entero le prestaba atención al Uruguay porque salíamos de la dictadura y vinieron muchos mandatarios de primer nivel de todo el mundo y muchos artistas. Hubo 3 escenarios en Montevideo, un escenario del rock con Charly García, con Los Abuelos de la Nada, uno del canto popular con Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, y uno, José Luis Perales, me acuerdo que vino, no sé en qué escenario lo ubicaron, pero era realmente como... fue una fiesta y grande, ¿no? a nivel internacional, digamos. Y entonces lo que conseguí en ese trabajo fue que me acreditaran como fotógrafo y pude, vino Daniel Ortega, estuve en la conferencia de prensa de Daniel Ortega, que en aquel momento no era como hoy un tipo muy desprestigiado, sino que recién había ganado la Revolución Sandinista, era una figura así como deslumbrante. Creo que vino Elan García, vino Felipe González, así pude ir a todas las conferencias, a los shows de los artistas, o sea, fue eso lo que le saqué a Hechos de San José, digamos. Y como no había fotos instantáneas, salvo
las cámaras Polaroid, Los Polaroid. pero que no era algo común, era caro, la gente no tenía, no todo el mundo andaba con una Polaroid. Yo andaba como fotógrafo por todos esos lados y la gente quería sacarse fotos con Silvio Rodríguez, con Perales, con Charly García, y veían un fotógrafo y decían, sacame, y me daban el teléfono para que les vendiera las fotos. Fue el primer dinero que cobré en el periodismo, fue vendiendo fotos que saqué ese día, digamos. Y saqué cantidad. ¿Conservás esas fotos vos? ¿Las tenés? Algunas conservo. El otro curro que tenés, digamos, es el de escritor y te dedicás a un periodismo narrativo, sería, ¿no? Como una investigación que imagino que lleva años, con entrevistas, incluso tenés libros para niños. Sí. Tenés la historia de Peñarol contada para niños. ¿Eso surge en simultáneo con el periodismo? ¿Es cuando te das cuenta que el periodismo es lo tuyo? Decís, bueno, voy a arrancar por acá. No. O sea, me gusta o sea, sí son libros de investigación y sí tienen lo del periodismo narrativo, porque yo no me gusta, viste, que vos haces una investigación de años, vos tenés que presentarla de una manera que sea atractiva, ¿no? Claro. Para que la gente yo creo que el periodismo tiene una dimensión estética, que tiene que ser agradable de leer. No me gustan esas investigaciones o sea, hay mucha información, pero está presentada de una manera poco amigable. Sí. Eso no es lo que yo trato de hacer. Y en respuesta a lo que vos me decís, eso tiene como dos patas. Lo del periodismo narrativo sí viene desde mis inicios, por dos causas. Una, uno de los primeros trabajos que me surgió fue la revista Punto y Aparte. Era una revista muy volcada a ese tipo de periodismo. Eso fue a fines de los 80, habré entrado en el 87, 88. Y ya cuando entrabas, te daba Alejandro Blut, que era el editor, te daba como un papel con 5, 6, 7 como normas para redactar y eran apuntando a eso, de escribir por escenas. Y no me acuerdo qué fue antes o qué fue después, pero mi madre me regaló el libro El nuevo periodismo de Tom Wolfe. Y recuerdo leerlo en unas vacaciones con mis padres en la balconada, en la Paloma. Y tengo muy presente el momento en que leyendo eso dije, es esto es lo que a mí me gusta, ese libro como que me voló la cabeza. Que es todo un manual de periodismo narrativo, digamos, como una biblia del periodismo narrativo, del nuevo periodismo norteamericano. Entonces, no me acuerdo si fue antes de Punto y Aparte o ya estaba, pero esas dos cosas. Pero eso lo hacía en notas, en Punto y Aparte, en el semanario Aquí, donde también había cierto espacio para eso también un poco. Es un periodismo que en Uruguay no tiene mucho espacio. Después, hoy en día me dicen, ahora hace poco saqué un libro que reúne ese tipo de notas, que se llama Un Mundo Sin Gloria, y en una crítica que salió en La Diaria, el que la escribió puso, uno no asocia mucho a Abercon con este tipo de periodismo. Bueno, a mí me sorprendió porque en el sentido que yo empecé con esto y muchos años lo hice. Es verdad que en los últimos años, si uno trabaja en televisión no podés hacer eso, o en el trabajo más de diario, tampoco hay mucho espacio para eso, aunque en El Observador he hecho algunas de esas. Pero bueno, entonces ese tipo de periodismo viene casi que del inicio. Los libros no, juntarlo con el tema de los libros vino mucho después. El primer libro fue una biografía de Pablo Bengoechea, si no me equivoco, y fue en el 2003, creo, por ahí, y resultó de un suplemento sobre Pablo Bengoechea que hice en el diario El País, y que me quedó como la idea de que daba para hacer para extenderlo. Y ahí surgió el primero, pero fue una cosa como que nunca me imaginé en todos esos primeras décadas de trabajo que yo iba a escribir libros y tantos libros, digamos. Fue una cosa que vino después. Y ese tipo de escritura o incluir en el periodismo capaz recursos literarios y cosas, ¿por qué pensás que no hay espacio hoy para eso? ¿Por una cuestión de espacios físicos en las hojas, en la rapidez que hay que hacer para sacar las noticias? Y bueno, vos para hacer un reportaje al estilo narrativo, vos tenés que tener como para, si yo siempre uno de los textos que está en el libro de Tom Wolfe
es de un tipo que había sido un boxeador, no me acuerdo el nombre ahora, un norteamericano, que había sido, bueno, campeón mundial de los pesos pesados. Y la primera escena de la nota, el tipo llega a un aeropuerto y lo está esperando su mujer, su esposa. Claro. Entonces lo rezonga porque viene medio mal vestido, lo rezonga, ¿no? Y le sugiere, porque viene de otra ciudad, vos cuando viajás, él le dice, ella le insinúa que, bueno, si no anduvo con mujeres, Claro. y él le dice, bueno, no me acuerdo cómo se llama la mujer, pero ponerle que le dijera, pero María, soy un hombre viejo, le dice él. Y ella le dice, sí, pero cuando viajás te haces el joven de vuelta, ¿no? Y eso, así empieza la nota del periodista que narra cómo es la vejez Claro. de este tipo que fue campeón de los pesos pesados. Ahora, esa escena es muy gráfica de cómo es la vida del momento, ¿no? El tipo que los tumbaba a todos de una piña, ahora tiene achicado ante la mujer, ante claro. la mujer y diciéndole soy un hombre viejo. O sea, es muy gráfica, pero vos para poder contar esa historia, que es del modo narrativo, el periodista tuvo que estar horas y horas pegado a este Claro. hombre hasta cazar ese diálogo, porque vos no lo agarrás de casualidad. O sea, viajó con él, estaba en el aeropuerto con él, se le pegó cuando lo una mejor marca solo- personal. Exactamente, una marca personal de días o semanas, de meses. Entonces el periodismo narrativo cuesta mucho horas. Vos tenés que meterte mucho en un tema para lograr narrar como una historia. Y eso cuesta horas hombres de trabajo que muchas veces o a veces las empresas no lo ven y no las quieren invertir, a veces los periodistas no lo ven. Y después está este otro tema que hablábamos al principio, es decir, hay mucha gente que no ve que el periodismo tiene una dimensión estética también. No digo que sea un arte, pero sí es una artesanía, es decir, un buen artículo, una buena crónica, es una artesanía y tiene que ser agradable de leer, digamos. No tenés por qué ser Tom Wolfe o Leila Claro. Guerriero, pero podés hacer lo mejor que vos puedas con eso. Y hay gente que no lo ve directamente. Por supuesto que yo también he escrito notas pirámide invertida, título, copete, Claro. porque estás apurado, porque no tenés todo el material como para hacer una crónica, porque a veces es como una caja de herramientas. Vos ves cuál herramienta para cada caso te conviene. Si hay un choque acá en la esquina y murieron 2 personas y hay que hacer la nota rápido para el portal... Claro, no te vas a poner a narrar, Claro, investigar la vida de cada exacto, uno. hubo un choque, 2 personas fallecieron, intervino la fiscal, exacto. Y en las investigaciones, vos has entrevistado a un montón de gente. ¿Cuál fue la investigación o la entrevista que hiciste que te costó más? ¿O por el tema o por la dificultad de contactarte con esa persona? Una de las que más me costaron fueron las entrevistas con Cavazo, sin duda, que lo entrevisté varias veces para el libro Cavazo sin piedad, porque eran entrevistas que yo sabía que la verdad iba a ser esquiva, que mucho de lo que se me Claro. iba a decir no era cierto. Y me había advertido un experto en temas militares, que yo llamé antes de meterme en el tema, me dijo, mirá que vas a tener muchas dificultades porque es gente formada en contrainteligencia. Y me dice, ¿sabés lo que es la contrainteligencia? Digo, no, más o menos, digo. Y me dicen, la contrainteligencia es decir verdades que no lleven a ningún lado, es decir, Claro. Llevarte a los lugares equivocados mediante el uso también de la verdad y la mentira en forma, o sea, no todo es mentira, mucho es verdad, pero a veces la verdad está dicha o son partes de la verdad que no conducen o que te conducen al Claro. lugar equivocado. Entonces yo sabía todo que estaba metiéndome en ese mundo y no fue fácil. Aparte, muy rápidamente él me empezó a pedir que yo le mostrara las transcripciones y fueron, no me acuerdo si 4 o 5 entrevistas. Lo que pasaba es que cada vez que yo llegaba a la siguiente, yo no sé si él me grababa a mí o en su memoria recordaba, eso no lo sé, pero él me decía, aquello que yo le dije no fue tan así, y lo corregía Claro. en su memoria, ¿no? Y esas cosas que él corregía eran los mínimos huecos o los mínimos pasos en falso que daba en su discurso. Y me los corregía, o sea, si yo le mostraba, no iba a quedar nada, Claro, no iba a no quedar queda nada, porque era muy inteligente y se daba cuenta.
Entonces yo no se lo mostraba, y entonces cada vez que yo iba siempre estaba la tensión extra de que me pedía las inscripciones, yo no las llevaba, me decía que si no, no podíamos seguir, entonces era fue una cosa muy complicada hasta que finalmente la cortó, digamos, hasta que dijo, bueno, no me traes las inscripciones, no seguimos. No seguimos, y no seguimos. Entonces esas fueron unas complicadas, en una misma línea entrevisté a Pinochet con un colega cuando trabajábamos en búsqueda con Gerardo Lizardi. Fue cuando vino a Piriápolis en una visita que se dijo públicamente que venía a saludar amigos y visitó a Juan María Bordaberry, en fin. Y en realidad hoy está bastante claro que vino por el caso Berríos, digamos, es decir, nunca se dijo en aquel momento, y después cuando apareció el cuerpo de Berríos todo quedó claro que esa visita seguramente tuvo algo que ver con el caso Berríos. Y fue difícil porque andaba rodeado de un séquito de militares que no lo dejaba contactarse con los periodistas militares uruguayos, estaba Casella, por ejemplo, que fue por eso es que también pienso que fue por el caso Berríos, que fue uno de los que terminó preso. Pero ahí trazamos una estrategia con Lizardi de cómo llegar a los temas, cómo preguntarle por los derechos humanos sin que se levantara y todo. Y la estrategia fue preguntarle, bueno, cuáles habían sido los grandes logros de su gobierno para poder quedar legitimados de alguna manera para preguntarle por las críticas, ¿no? Los mimos antes del garrotazo. Y vinieron, contestó sobre los mimos, no sé, la apertura de la economía, no me acuerdo qué, cuando le hicimos la pregunta de cuál, por los derechos. Contestó con mucho cinismo respecto a, no sé, cosechas que se habían perdido, es decir, contestó con una cosa, y ahí sí le preguntamos por los derechos humanos y bueno, dio su versión. Fue una entrevista muy curiosa porque terminó diciendo unas cosas, salió en Búsqueda publicada, diciendo que el mundo, después de la caída de la Unión Soviética, se había tornado un mundo unipolar donde Estados Unidos tenía una preponderancia excesiva en el mundo, o sea, terminó como lamentando el fin de la Unión Soviética, fue una cosa que me sorprendió mucho. Esa fue complicada y bueno, hubo muchas otras. Digamos. ¿Y tu preparación personal? Porque me imagino que entrevistar a esa gente debe ser duro a nivel emocional. Sí, sí. Con Pinochet fue... llegamos a Piriápolis para entrevistarlo, nos citaron al otro día, vuelvan mañana de mañana, volvimos y efectivamente nos esperaba y habremos tenido una hora con él, tampoco fue una cosa muy desgastante. Sí fue desgastante tratar de por lo menos plantearle los temas ¿no? Y que no se levantara y se fuera, que ese era el riesgo, ¿no? Porque esto lo he visto mucho a veces en Argentina, ¿no? Es decir, que vos le hacés las preguntas a alguien de modo de violentarlo de tal modo que se levanta y se va. Bueno, yo eso siempre creo que no sirve, digamos. Vos lo que querés es aportarle algo a la gente, que la gente tenga más elementos para entender la realidad. O sea, si vos a alguien le decís que es un ladrón, un asesino, y el tipo se levanta y se va o se queda callado, o sea, puede servir en la televisión como show, pero vos a la gente no le aportaste, en definitiva. No ganaste nada. No ganaste nada. Sí, yo creo que eso no sirve y la intención fue justamente tratar de avanzar sin que el tipo se fuera. Pero fue corta, digamos, no fue tampoco una cosa, pero las de Gabazo que fueron muchas, sí, esas, y la última, cuando él me citó, ya me había dicho que si yo no llevaba, no sé qué, y entonces me citó y yo sabía que era para despedirse ya, para decir... esa fue la más estresante de todas porque yo fui determinado a 3 o 4 temas sobre los que no le había preguntado nada, por ejemplo Orletti en Argentina, hablar ahí en la despedida, mientras nos despedíamos. Y lo conseguí bastante, pero no fue fácil, digamos. Ahí. Y muchos de tus libros lo que buscan es eso, es darle herramientas a la gente para conocer por ahí con mayor fidelidad lo que pasó en determinados momentos. Yo trato de eso, digamos, me parece que es el fin del periodismo, que la gente pueda entender, y, por ejemplo, en el último libro que saqué, El Caraguatá, que es trata de lo que pasó en la más famosa tatucera del MLN. Sí, la muerte de Pascasio Báez. Matan a Pascasio Báez, los Tupamaros, y los militares, eso está más olvidado, al tomarla hieren de muerte y lo dejan desangrar hasta que, o sea, no lo dejan morir, pero lo dejan una cantidad de horas desangrándose, y cuando lo llevan a un hospital ya
lo operan y todo, pero ya había perdido mucha sangre, termina muriendo un tupamaro que se llamaba Walter Sansó. Y el libro, si bien es toda la historia de la Tatucera, obviamente las muertes de Báez y de Sansó son centrales. Y yo traté ahí, me esforcé mucho por no juzgar. Es decir, yo entrevisto a los que estuvieron ahí en ambos casos y contar lo que pasó y que la gente vea, así, como que cada vez más me afilio a esa cosa. O sea, los hechos son los hechos, la gente puede interpretarlos, digamos. ¿Y cuál es la importancia que tiene ese tipo de periodismo en la construcción de una sociedad que conozca y que escuche de las dos partes y después pueda razonar o evaluar? Bueno, yo creo que cumplimos un rol importante, ¿no? Sobre todo, vamos ahora, hay una campaña electoral, por ejemplo, ¿no? Y la mayoría de la gente, o sea, la mayoría, todos, no la mayoría, estamos bombardeados por las redes y por cosas muy fragmentarias, muy de polo. Muy de polo, o sea, cada vez más, ¿no? Hay como una apuesta a polarizar que se ha visto, ¿no? Bueno, Argentina, Brasil, Estados Unidos, son países que se han polarizado totalmente. Mismo ahora el resultado de las elecciones europeas, estas que hubo, también muestra cómo los extremos ganan, cómo los partidos de la centroderecha pierde terreno ante una derecha extrema. Le fue mal a la centroizquierda, a los socialdemócratas también le fue mal. O sea, y creo que el rol nuestro es tratar de resistir y el que quiere dar los contenidos plurales, amplios, ajenos al lenguaje de las redes, aunque sea más largo, aunque sea un poco más aburrido. Por supuesto que, como decíamos al principio, tratar de que sea un placer verlo, leerlo, tratar también de que sea disfrutable, pero bueno, no estar obligados a estar todo el tiempo golpeando, todo el tiempo machacando, todo el tiempo vendiendo segmentos, ¿no? A mí me da bastante bronca cuando nos recortan o sea, gente que mira, algunos que se dedican a eso, de sacar un fragmento y te lo tiran en las redes sin lo que estuvo antes, sin lo que estuvo después y tal. La gente después te aplaude o te lincha en función de ese pedacito nomás, ¿no? Son las reglas de juego hoy. Son las reglas de juego. Las acepto. ¿Las aceptás? Sí, las acepto. Digo, hoy es así. Si hay un recorte que me dé mucha bronca, saldré en público a decir que el recorte no representa. No lo he hecho hace... Pero te pasó de ver... Te pasa. O sea... ¿Y cómo pensás que se viene dando esa batalla? ¿Qué batalla? La batalla del periodismo por ahí más plural y más abierto contra este minuto a minuto de noticias. Y bueno, yo creo que el periodismo, creo que ni siquiera ese es o sea, venimos perdiendo, pero ni siquiera es el peor. El peor problema es es el clickbait, es la no noticia, es decir, son la cantidad de espacio que se le dedica a cosas que no son noticias, no tienen el más mínimo valor. Ya ni siquiera, esto del recorte es un detalle. Esta gente que le interesa lo mismo que a nosotros, solo que, bueno, a veces por algún motivo recortan una parte porque les sirve o porque, en fin. Pero hay otra cosa que es todavía peor, que es la cantidad de esfuerzo y espacio dedicado a cosas que no sirven para nada, ¿no? Fulanita, que es una comunicadora de tercer orden, se separó de fulanito, que es un deportista de cuarto orden, y lo que se dijeron en las redes al separarse. O sea, eso ocupa cada vez más. Bueno, hay noticias que son peleas de tweets. Bueno, esa es otra, peleas de tweets, ¿no? Está mucho eso que siempre existió de la pereza de salir a trabajar. O sea, yo siempre me traté de vacunar contra eso. Si las noticias, las historias están en la calle, están saliendo a buscar gente, saliendo a entrevistar o a conocer realidades que
que no conocés, yendo a los barrios, yendo a hablar con gente que sabe de algo, que protagonizó algo. Siempre estuvo la pereza, yo lo veía en algunos colegas y habré caído también, yo también por supuesto. Bueno, hace frío, estás en la redacción y antes era el teléfono, Claro. era el teléfono, pero ahora es peor porque en el teléfono vos tenías que llamar a alguien que te contaba, no es lo mismo, pero Sí. ahora es Twitter. Vos podés, supuestamente, hay gente que cree, hacer un portal levantando tweets. Bueno. Complicado. Vas a llegar a cierto punto, o sea, no digo que no, porque si hoy pone un tuit, se pronuncia sobre un tema importante. Sí, el presidente de la República. Claro, el van a presidente, salir, o Yamandu sí. Orsi, o Álvaro Delgado, bueno, sí, obvio, hay que consignarlo, Claro. ¿tá? No digo que no, ¿tá? Por supuesto que sí, pero es una parte, ¿no? Claro. No vas a mostrar todo el mundo así. Y No ahí- todo el mundo pasa por Twitter y lo que pasa por Twitter es una parte Sí, mínima. mínima, Sí, sí. por eso. Y ahí la responsabilidad de los medios de comunicación, porque en realidad todo esto se da desde los medios. Hay una decisión Hay una responsabilidad de los medios, claro. económica, por lo menos. Sí, yo creo que sí, porque antes los medios se fundaban, pongamos por ejemplo el diario El Día o el diario El País, por gente que creía en la política y quería incidir a través o marcha Claro. de la prensa en el rumbo del país y de la política. Eso te generó problemas, que era, una visión sesgada de la realidad, porque el medio responde a tal lado, tal otro. Eso, igual, si uno ve una línea de tiempo, a mí me ha pasado, al hacer buscar cosas históricas, por poner un ejemplo de empresa que sigue, el diario El País, que uno a veces hay gente que critica esto, lo otro, pero si uno mira el largo recorrido, se ha profesionalizado mucho. Por ejemplo, yo una vez quise hacer una nota con todos los eslóganes que Jorge Valle había usado. Creo que lo quise hacer cuando fue la elección que finalmente ganó, pero era como la octava vez que se presentaba. Entonces quise hacer qué eslogan había usado, o estaba usando, no sé, Canta la Justa, bueno, cuáles había usado en los anteriores. Y fui a la colección del País para ver la campaña del 66, por ejemplo, y el País en esa elección solo cubría los candidatos que apoyaba. Así, el candidato que apoyaba, no había ninguna noticia, ni siquiera de los blancos, porque había ley de lemas, de otros blancos, no había nada del Partido Colorado, no figuraba, fue imposible a través del País ver qué eslogan usaba Jorge Valle, y bueno, a la izquierda ni que hablar que no. Y hoy si uno agarra la colección del País, uno dirá, bueno, estará más sesgado, menos sesgado, en la página editorial le pega todos los días al frente, pero la información, obviamente, claro, vos sabés lo que dice Orsi, está ahí, y Carolina Cose. O sea, yo creo que eso en la línea de tiempo se ha mejorado. Pero no, cierro tu pregunta. Eran empresas que fundaba gente que quería incidir en la política. Eso trajo problemas, información sesgada, en fin, esto, lo otro. Pero ahora hay muchas empresas que los dueños solo quieren hacer plata. Y entonces te genera otro, porque aparte vos, si vos sabés que la empresa es del Partido Nacional o es que el dueño es Valle de Ordóñez, vos podés decodificar, vos podés sacarle el IVA a los elogios, claro, a tu partido, y también podés sacarle el IVA a las críticas a los opositores. Vos vos podés leerlo y en tu cabeza hacerte un panorama. Ahora, si la empresa, el tipo que compró la radio tal, tiene intereses tiene industria, tiene una fábrica de celulares, o exporta soja, vos no sabés, no te lo dicen. Entonces si te saca, oculta todas las noticias que son a favor del glifosato, vos cómo haces ese sacar, no claro, podés, es imposible. El tamiz ese tamiz no lo podés hacer, es mucho más complejo hoy, y para el público es mucho más complejo. Mucha gente se enoja y te dice, no, ¿cómo la política influye en los medios? ¿No? Sí, influye, pero está a la vista, porque vos sabés que el país responde al Partido Nacional. Vos el tamiz lo hacés. Ahora, hay empresas que ahora la compraron gente que solo quiere hacer plata. Lo único, si no le importa mucho el rumbo que toma el país, que yo haga plata. ¿Quién está detrás? ¿Qué otros negocios tienen?
es mucho más difícil hacer el tamiz, es mucho más complicado hoy que antes. ¿Y cómo repercute en el prestigio del periodista que trabaja en los medios? Porque muchas veces uno no tiene que responder quizás a intereses de... Bueno, o sea, la gente se hace como yo eso lo noto mucho, como la fantasía, no sé, la idea de que los periodistas son unos tipos que reciben órdenes y te lo dicen todo el tiempo, ¿no? Bueno, yo empecé, en las primeras notas las publiqué en la dictadura, finales, y van una cantidad enorme de años. Las veces que de verdad tuve un problema, que esta nota no sale, fueron 3, 4, es decir, pocas, realmente. La gente tiene una desconfianza mucho mayor de la prensa, en parte alentada por algunos actores políticos que por poner ejemplos extranjeros y de distintos signos, pero Trump, Bolsonaro, Cristina Fernández, Correa, todos tipos que tomaron como eje de su construcción de popularidad darle a la prensa, pegarle a la prensa, tomarla como enemigo. Y bueno, entonces en un momento de debilidad, porque el sistema cambió, Internet medio que le quitó muchos recursos a los medios y los medios no encuentran cómo rehacer la economía. En un momento también de debilidad conceptual, en el que muchos creen que lograr clics es hacer periodismo, que haya actores políticos populares como todos estos, porque todos son gente que ganó elecciones, que te esté machacando todo el día diciendo que sos el enemigo, que sos mentira, que todo lo que publicás es mentira, te termina dañando mucho. Entonces es un momento complicado. Y además esos 15 minutos, esos 15 segundos de video que por ahí alguien, de lo que hablábamos recién, ¿no? Alguien editó para... También. Y también bueno, ahora estamos en el terreno de que te pueden hacer decir cosas con inteligencia artificial que no lo quiero ni pensar, ¿no? O sea, no quiero ni pensar a qué dificultades nos vamos a enfrentar. ¿Y en la tarea del periodista pensaste en qué tanto va a abarcar la inteligencia artificial la tarea del periodista? Para mí sí, he pensado, sí, porque, todo el tiempo vemos videos hechos por la inteligencia artificial que decís, parecen en serio. Entonces sí, va a ser muy difícil saber Bueno, hace poco salió la noticia de que un concurso de fotografía a nivel mundial fue ganado por en realidad una imagen hecha por... ¿No descubierta? No, en realidad el autor de la imagen dijo que no quería, que no aceptaba el premio, pero que bueno, era como para demostrar que... Pero primero no dijo y después dijo. Primero no dijo y claro, dijo cuando ganó. Claro. Bueno, sí, ayer también veía un video en Twitter nomás, un video bobo, que era una escalera mecánica, cómo se tragaba un calzado, que siempre te dice que es peligroso. Dije, y después abajo chiquito decía que no había sido real, que había sido generada por inteligencia artificial, es decir, millones de cosas, ¿no? ¿Y cómo se puede combatir, por lo menos para que el periodista no pierda? No lo tengo claro. Yo lo que antes de esto, lo que yo veía es que la industria, que el periodismo había decidido, para mí equivocadamente, competir con las redes en su mismo plano, en el de la inmediatez, en el de la rapidez, y que en realidad yo no lo entiendo eso. Primero que la inmediatez no es tan nueva, o sea, no era generalizada, pero, cuando Gigi hizo el gol en Maracaná, acá lo gritaron en Montevideo en tiempo real, había radios que transmitían a tiempo real. O sea, inmediato, desde que está la radio en directo, siempre hubo, en fin, hace muchas décadas. Entonces, bueno, salimos a competir en ese plano porque claro, ahora hay un choque en la esquina, como decíamos, y la primera versión la va a dar un vecino, que lo va a subir a Facebook, o a Twitter, o a Instagram. Entonces salimos a competir en ese plano, no podemos ganar, porque vos no podés tener un tipo en cada lado, es decir, lo más probable es que pierdas. Los políticos anuncian primero en Twitter, entonces ya tampoco vas a poder ganarles, en fin. Y para mí el terreno nuestro es la información chequeada y la información profunda. Por lo menos la chequeada, ¿no? De ser el que dice, esto es real, esto es mentira. Bueno, si vos competís solo por inmediatez y cada vez esforzándote, vas a pifiar, aunque sea involuntariamente. Y también sacrificás la profundidad.
O sea, yo creo que perdimos, que no enfocamos en los dos aspectos que tendríamos que ganar, digamos. Y para este campo le daría lo mismo. Si somos somos los que profesionalmente podemos hacer cosas profundas, porque supuestamente estamos entrenados, Claro. nos pagan para tener tiempo para eso, sabemos cómo hacerlo. Ese es el terreno que deberíamos, para mí, ir. Preparando esta entrevista, vi una conversación entre Jorge Valmeli y Pablo Fabregats, en un ciclo de entrevistas también que tiene Jorge, en donde Pablo decía que él no notaba mucha diferencia entre aquellos comunicadores o periodistas que estudiaron y los que sí estudiaron. ¿Cómo ves vos eso hoy? Bueno, di clase muchos años, ¿no? Muchos años. Y ahora estoy dando unos talleres también por la mía. Entonces, cuando di clase, la gente que estaban, sobre todo, di clase en la Católica muy poco tiempo, después di muchos más años en la ORT, en ORT, y la gente que estaba en ORT sabe que yo tenía mis cuestionamientos a cómo está estructurada la carrera, en fin, todas esas cosas. Yo creo que estudiar sirve, así, tajantemente. Creo que no es obligación, nunca apoyé algo que existe en algunos pocos países, que es la colegiatura, ¿no? que solo el que estudió comunicación puede ejercer. Creo que no, eso no lo veo, porque los medios tienen que ser un lugar muy amplio, donde como que está en juego la democracia, entonces hay que hacerlo lo más plurales posible y lo más amplio posible. Y aparte, porque esto lo he visto en toda mi carrera, porque hay gente que no estudió periodismo, y es muy buena en los medios, es muy buena periodista, pero en general esos también estudiaron algo, o estudiaron Derecho, Ciencias Políticas, o sea, se formaron y luego enfilaron para el lado del periodismo. Pero no hay gente que no estudió nada, gente que no estudió nada y le vaya muy bien, no veo muchos, posiblemente haya también alguno. Pero debe ser un bruto lector en su casa y un bruto autodidacta. Claro. Capaz que eso se da más en comunicación, por ahí, conductores Puede ser. de programas. No, y en otra época también, ¿no? Yo llegué a trabajar, o sea, cambió mucho todo, ¿no? Cuando yo entré al país, año 99, todavía había un par de cronistas que eran tipos que sabían buscar información, o sea, que tenían fuentes, que iban al Parlamento y volvían y no sabían escribir, y le contaban a uno Claro. que más o menos sabía escribir lo que habían recogido, las noticias que tenían. Bueno, eso pasaron un par de, como mucho 2 años más y esa gente o se jubiló o se fue. Hoy ya no hay más de esos, pero también ya no hay más que solo sepan escribir. Hoy tenés que sacar una foto, Claro. tenés que saber hacer un audio, tenés que saber manejar las redes. O sea, todo cambió, todo ha ido a un nivel mucho más exigente para la gente joven, cosa que me parece bien, con lo cual se refuerza lo de estudiar. Ahora, no sé a dónde apuntaban Fabregati y Valmeli, yo qué sé, yo creo que es importante estudiar. Lo que creo a veces que la carrera de comunicación, o sea, ahí en los años que estuve en la ORT, en ORT, creamos una carrera técnica de periodismo deportivo, que era mucho más corta, eran 2 años, que estaba estructurada con 3 núcleos de materias. Una, el corazón del periodismo, ¿no? Es decir, bueno, los principios del periodismo, redactar, Sí, el qué, el cómo, ¿no? también, y también prácticas en escribir en radio y en televisión. Después, otro segundo núcleo de materias eran cultura general, en este caso enfocada más para el deporte, pero era historia del deporte, psicología del deporte, sociología del deporte, economía del deporte, y un tercer núcleo de materias que era los deportes, porque ahí venía el reglamento, la historia, fútbol, básquetbol, ¿no? 2 años era todo eso, ¿no? 2 años. Salieron muchachos que sabían muchísimo, algunos son conocidos, Emiliano Seca, que trabaja con Joel Rosenberg, por ejemplo, salió de ahí. Patricia Martín, que trabaja en Santo Iseña, salió de ahí, después le gustó, hizo la licenciatura, creo, pero salió de ahí también. O sea, una cantidad, muy buenos. Yo quise replicar lo mismo, pero en vez de en el deporte, en general, en vez de que sea el mismo esquema, pero en vez de que sea historia del deporte, historia.
En vez de economía del deporte, economía. Y en 2 años, yo creo que sacábamos, bueno, porque funcionaron los muchachos, que después, como Seca, se pasaron a hacer periodismo general, Claro. y es muy buen periodista. Y no caminó, porque está el esquema de la licenciatura, y la licenciatura, desde mi punto de vista, transmite una cantidad de cosas teóricas que sirven para el que va a dedicarse a la comunicación en un plano teórico, reflexivo, académico, pero no necesariamente para el que va a ser periodista. Al periodista hay que darle las básicas del periodismo y mucha cultura general. Y a veces, quizás a ese tipo de cosas se referían Fabregati, Valmelli. Yo veo mucho esfuerzo de las carreras, que son muy largas, que la gente también dice, bueno, ¿para qué voy a hacer 4 años? Claro. Una licenciatura, si después me van a mandar a que en el portal suba el choque que pasó en la esquina y me van a pagar 3 poco, chirolas, sí. ¿no? Que es el recorrido que hicimos todos en el periodismo, se paga muy poco al comienzo y después tampoco se paga tanto. Entonces, 2 años muy intensos de las básicas del periodismo y cultura general, funcionó con los que estudiaron periodismo deportivo, tanto que lograron meterse en el mundo de los periodistas y ser buenos. Si lo enfocábamos y bueno, siempre me quedó esa espina, de hacer la carrera corta, técnica, concentrada, que fuera mucho más barata de pagar, mucho más rápida para salir al mercado, y después el que quisiera estudiar semiótica, estudiar teoría de la comunicación, porque, bueno, podía estudiarlo, por supuesto. Bueno, ahí tenés la opción de la UTU. Bueno, estaba pensando La mientras hablaba, tecnicatura de la UTU son 2 años Exacto. Y te podés, en el segundo ya tenés los talleres de radio, televisión, y ahí ya te profundizás. Bueno, no la conozco mucho, pero quizás es parecida al sueño que yo tenía. Otro de los puntos que hablaban ellos también era, que yo capaz que coincido, es en la diferencia que había antes en cuanto al trabajo previo, ¿no? A esta cosa de que, bueno, capaz que vos antes aceptabas un trabajo más chiquito, barrer el estudio al principio para después ir metiéndote de a poco, y que hoy en día alcanza con tener seguidores para que capaz que te llame un medio de comunicación. ¿Vos cómo ves esta diferencia? O sea, antes era... No sé si pasaba antes, es una percepción mía, ¿no? Esta cosa de más voluntarioso el ingreso. Era necesariamente así, ¿no? Vos entrabas a un medio y creo que, salvo casos muy excepcionales, eras un desconocido durante 2 décadas, hasta que alguien empezaba a fijarse en vos, ¿no? Cuando casos excepcionales, pienso por ejemplo en Gustavo Rey y Mauricio Almada, que siendo muy jóvenes tuvieron un programa de radio que pegó mucho en la salida de la dictadura, Ahora es tiempo creo que se llamaba, o capaz que me estoy confundiendo de programa, pero eran ellos en emisora del Palacio, y que muy jóvenes, yo recuerdo que ellos eran de generaciones del Instituto de Filosofía, Mauricio era una más grande que la mía, y Gustavo creo que era 2. Estaban ahí y ya eran conocidos, pero eran casos, es decir, la mayoría era empezar de abajo, empresa escrita y que no te conociera nadie, y no estaba, o sea, si se habían hecho conocidos era porque habían hecho un programa de radio todas las noches, y había logrado pegar en la audiencia, pero no por meter un tweet o un vivo en Instagram, y que se viralizara, digamos. Era producto de un trabajo también largo y constante, solo que había tenido como un efecto más rápido. Pero sí, era bastante más trabajoso, digamos. ¿Y vos notás un peligro ahí o, bueno, son las reglas del juego de ahora? Yo lo que veo, por ejemplo, lo veo muchas veces, te pongo un ejemplo, que alguien tiene una buena historia, ¿no? Alguien conoce, porque le pasó, porque la investigó, y te la pone en un hilo de Twitter. Entonces te dice un hilo, ¿no? Y te la cuenta, ¿no? En 30 tweets, ¿no? O en 40, ¿no? Un hilo largo, sí, ¿no? Lo he visto, hecho por periodistas. Se lo regalaste a Elon Musk o al ex dueño de Twitter, que depende de cuándo haya sido hecho. Pero eso, bien escrito, no aparte fragmentado en 30, que tampoco es agradable de leer, es una crónica, es una nota que llevada, no sé, a La Diaria o al País, capaz que te la compran y capaz que te pagan poco, pero vos la publicás. Está tu nombre. Empezaste el recorrido,
¿no? Lo que se consigue, y hiciste unos pesos, ¿no? Lo que se consigue ahora es que te pongan 200 me gusta, 300 me gusta. Pasó a los 5 minutos, ya se olvidó todo el mundo de quién eras, de quién lo puso, no cobraste un peso, no favoreciste a ningún medio, no te favoreciste vos, solo a Twitter. Eso lo veo mucho, la ansiedad por obtener rápidamente un tipo de reconocimiento que son los likes, ¿no? Pero que es un reconocimiento efímero que no te construye la carrera. Porque una cosa es Pérez Reverte tuiteando, pero él no lo tiene el prestigio por los tweets. Ya es Pérez Reverte. Exacto, antes del tweet. ya es antes del tweet. Todo alimenta que el tipo fue corresponsal de guerra, que tiene 30 libros, que algunos están buenísimos, que hay series hechas con sus libros. Entonces, primero, yo lo que veo es esa inversión, esa cosa desesperada por figurar y obtener likes. La recompensa inmediata. La recompensa inmediata, que está estudiado por los psicólogos y todo. Si necesitamos las endorfinas, que es cada like. Sí. Todo el mundo, ojo, yo no estoy vacunado, también caí. ¿Caíste? Usaba Twitter de una manera, creo que siempre estuve vacunado de no regalar una nota en un hilo, eso no. Pero bueno, en poner tweets al cohete solo porque, bueno, no sé por qué. Hoy ya pongo muchísimos menos. Hoy lo que pongo básicamente son los enlaces a mis notas, a los medios, que es donde trabajo, que es donde me pagan, que es donde resiste este negocio nuestro. No resisten las redes. Es decir, somos un ejército que se bate en retirada, porque ya es un hecho, no podemos negarlo, que todavía tiramos mientras nos tiran y nos vamos escondiendo en la retirada, pero tiramos de los medios. O sea, esa es nuestra trinchera. No excluyo los medios digitales. Yo tengo un blog, ese sí siempre me pareció, el blog siempre lo cuidé, porque el blog es un medio. ¿Y lo alimentás? Sí, tuve periodos de descuidarlo un poco, pero nunca lo cerré, siempre traté de... Y obviamente, hoy en día, si una nota en El Observador me la van a pagar y en el blog voy a depender de, no sé, los avisos que te pone que no pagan nada, digamos, voy a poner en El Observador. Pero nunca lo descuidé, y ese sí es un medio no tradicional, es un medio tuyo, que a veces pongo cosas como que no dan para los medios y son mías. Eso sí, por eso, no es que esté contra los medios nuevos, digamos, tener un podcast, tener un blog, tener tu propia web, pero tu cuenta de Twitter, hay algunas que son exitosas, pongamos por ejemplo, no sé, Leo Sarro, es una marca en Twitter, hace los recortes que a veces no me gustan, pero no sé si le redunda en algo. A mí me queda la duda, me queda mucho la duda. Y es muy fácil caer también tiene toda una carrera previa. Claro, sí. Es decir, también no empezó. Era Leo Sarro. Exacto, era antes, ¿no? Claro. Y es mucho más sencillo caer en la opinión. ¿Cómo te llevas vos con la opinión? Bueno. ¿Sos de darla? ¿Te interesa? ¿Tratás de evitar? Durante muchos años ejercí periodismo sin opinar prácticamente nada, ¿no? Una cosa muy graciosa fue que en mis comienzos, en el semanario Aquí, publiqué una columna de opinión de música, de rock. Creo que esto no lo conté nunca. A mí me gustaban los Estómagos, ¿no? Era fan. Y había toda una corriente que era pro níquel, que era como, ¿no? Entonces había como una disputa. Y níquel era muy apadrinado desde el Día Pop, era un suplemento que sacaba El Día, con un periodista en especial que no lo nombremos para no generar una polémica que tiene como 40 años, claro, ¿no? O 50 años. Y en definitiva escribí una columna diciendo que me había comprado el disco de níquel y que no me había gustado y que había ido a la disquería y lo había cambiado por el de los Estómagos y eso sí que era un disco, algo así, ¿no? Y con unos conceptos medio duros sobre níquel. Eso salió en Aquí y no le gustó a la gente de níquel, que fue a buscarme en la redacción y yo no estaba, por suerte, ¿no? Porque tanto Nasser como Faragó eran enormes, ¿no?
y me fueron a buscar y no estaban, y poco después fue el famoso episodio en el que... En el programa de radio. En el programa de radio, digamos, ¿no? Se ve que no estaban muy afines con las críticas. Sí. Mucho tiempo después me encontré con Nasser y laudaron todo. Y laudamos todo, digamos. Pero excepcionalmente había escrito una columna de opinión, no escribió opinión de nada. Porque creía que no correspondía, si nadie... ¿A quién le interesaba mi opinión? Claro. Después cuando entré en la tertulia, en El Espectador, ahí sí, un poco ese formato te obliga. Pero recuerdo haberle dicho a Cotelo cuando me invitó, no voy a opinar de todos los temas, porque no quiero ser un todólogo que opina de todo. Así que siempre tuve ese recaudo. Creo que en Twitter en un momento pequé de opinar demasiado, sí. Fue parte del aprendizaje en Twitter. Cuando conseguí un empleo en la agencia Associated Press, fui el corresponsal en Uruguay varios años, a partir de 2013 a 2019. La agencia es muy estricta con no opinar y eso me vino bárbaro. Es decir, haber entrado ahí me vino estupendo para frenar, dejar de opinar, claro, concentrarme en el periodismo. Y hoy que estoy en El Observador, y yo lo que tengo, soy un freelance, no soy empleado, soy un colaborador, claro, y tengo que cumplir con una cuota de 6 notas por mes, lo más fácil es hacer 6 columnas. Y si cualquiera entra, que hay una página que reúne todas las notas de cada colaborador, va a ver que las columnas son ni siquiera la mitad, siendo que es lo más cómodo. O sea, la mayoría son notas, me pagan lo mismo, me da mucho más trabajo, pero creo que el valor fundamental del periodismo es la información. Opiniones todos tenemos opiniones, todos. Es decir, es una cosa mucho más, es una mercadería mucho menos valiosa. Claro. La información profunda, bien conseguida, eso no todo el mundo la puede conseguir. Y no todo el mundo sabe, y no todo el mundo la puede explicar bien. Entonces me da más trabajo, pero prefiero. Hay veces que hay algo que digo, bueno, hay que decir esto, porque no lo está diciendo nadie, o porque de verdad me importa, pero no, son pocas. Prefiero informar que opinar. Una de las cosas que a mí me pasa cuando veo desayunos informales, que veo la parte de la mesa, es que a veces, no sé si sucede o es una percepción mía, pero a veces siento que en la pregunta se esconde la opinión a veces. Cuando le preguntamos a un... Cuando le preguntan a algún invitado. ¿Eso puede suceder? No, puede suceder, sí, obvio. Es decir, para mí hay que tratar de evitarlo, salvo que quieras, y mejor ahí que sea explícito. O sea, claro, si vos vas a hacer una pregunta con opinión, prefiero que quede claro, mire, yo no la veo así, ¿usted cómo la ve? O sea, puede pasar. No sé si... yo creo que trato de que no, pero por supuesto que puede pasar. Todo es perfectible. ¿Y cómo te llevas con la necesidad que tiene el otro de situar? Juan Soto Ibars, que es un periodista español, habla de una necesidad de situar al otro en un lugar para a partir de ahí escuchar el argumento y aceptarlo o no, pero no por el argumento mismo, sino por el lugar en donde lo pongo. ¿Me explico? Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero no por lo que decís, sino por el lugar desde donde me lo decís. Es que hoy todo es así, es insoportable, digamos. Hoy todo es así. Primero te encasillan en un lugar y después a partir de ahí, o sea, yo como lo veo yo, dos personas no pueden pensar lo mismo en todo y no ocurre. Para mí una sociedad se construye buscando las partes en las que estamos de acuerdo. Entonces, por ejemplo, vos y yo estamos de acuerdo en que hay que duplicar el presupuesto al Museo de UTU. Al Museo de la UTU, ¿no? Entonces, en eso estamos juntos, peleamos por eso, militamos o hablamos con los actores que vamos a hablar al Parlamento con los que deciden el presupuesto, les mostramos el museo, miren qué bueno que está. Después en otra cosa, no sé, sí, capaz que ese es el único punto en que nos une. Claro, ese. Pero podemos trabajar por eso perfectamente juntos. Y en otra, podemos estar en carriles separados y no pasa nada. Cada uno buscará sus apoyos en ese caso y veremos quién tiene más adhesiones. Así es como funciona. En Uruguay no funciona así. En Uruguay te ponen en un lugar, ¿no? Dicen, vota, yo con este no, y diga lo que diga, no, porque es del otro lado. Y lo estamos viendo en la campaña ahora, porque
En la campaña ahora hay cosas re parecidas, es decir, yo leía el Plan Mi País de COSE, en algunas cosas, no en todas, por supuesto. Tienen, por ejemplo, el tema salud mental, reforzar la atención a la salud mental, eso lo están diciendo muchos candidatos, Claro. por ejemplo. Bueno, pónganse de acuerdo en esto, o sea, es un déficit tremendo No, que tiene júntense Uruguay. y trabajen. Claro, háganlo, pero es como, este es el enemigo, este es el adversario. Pero sentís que los argumentos entonces son armas, que el otro puede utilizar. A veces sí. Yo creo que en el programa hacemos como mucho énfasis en que vengan todos al programa, a tener todas las opiniones. Y, por ejemplo, cuando vemos venir a alguien que sabemos que los cuatro no llevamos esa idea. Se nota. A veces se nota, pasa así. Pero bueno, decimos, bueno, Hay que remarla. hay que remarla y hay que tratar de que no parezca que estamos enemistados con esta Claro. persona, digamos, ¿no? Pasa, por ejemplo, hay algún tema, por ejemplo, de la eutanasia, por ejemplo. Notoriamente, todos estamos a favor de Claro. ese proyecto de ley que, bueno, finalmente han juntado dos proyectos, el de López Pasquet y el de Frente Amplio. Y bueno, entonces a veces vienen los que están en contra, y bueno, siempre digo, wow, tienen sus argumentos, hay que escucharlos, tratemos de que no sea una especie de una batalla, ¿no? Bueno, te voy a hacer las últimas dos. Ok. Nosotros cerramos con una pregunta que es ¿para qué sirve el arte? Que la podés responder, pero capaz que en este caso amerita más un ¿para qué sirve el periodismo? El arte sirve para ser más sensible, para ser mejor, para tener una sintonía más fina con la otra gente. Yo a veces veo gente que en un estadio o en el tránsito solo piensa en reventar al otro. Digo, pero este tipo no escucha música, este tipo nunca leyó un libro, o no sé, porque no quiere decir que sea la vacuna contra todo, sí. ¿no? Pero yo creo que va por ese lado, y si vos vas a los museos como este, si vos vas al cine, también vas a hacer mejor periodismo, porque vas a ser más sensible, vas a tener la sintonía fina más aguda para lo que le pasa al otro. Por eso se entrena con el arte. Y el periodismo sirve para que la gente tome mejores decisiones, para que en un mundo cada vez más complejo, tratar de ayudar a ver en las tinieblas que es el mundo. Bien, te voy a hacer un regalo, que es un libro del proyecto editorial que tenemos acá en UTU, que es El Mirador del Próspero de José Enrique Rodó. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, te agradecemos este ratito. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias.